Bueno, pues muy buenas tardes, queridos socios, amigos, compañeros, invitados, señores y señoras. Encantado de tenerles por aquí, por el Foro Jaén de Opinión y Debate, una tarde más, a pesar de la inclemencia meteorológica, pues que ustedes hayan decidido venir esta tarde merece doble agradecimiento. Gracias también a representantes de la universidad, de la Asociación de Defensa, en fin, autoridades que pueda haber por aquí, pues es lo mismo, encantado de tenerles con nosotros. Y bueno, pues vamos a dar esta tarde entrada a un tema que yo creo que es muy interesante, la proyección, al fin y al cabo, de Jaén en Iberoamérica, la proyección de nuestra catedral en los territorios de ultramar de América. Y para eso tenemos a dos expertos que bueno, que no hace falta, uno de ellos, nuestro amigo y bueno, yo no le digo ya colaborador, es más que colaborador, ¿no? Nuestro amigo Fran, que es el deán de la catedral, como saben, es doctor en Historia de la Iglesia, diplomado en Archivística y muchísimas cosas más, y va a ser quien va a presentar a nuestra conferenciante de hoy, que es una profesora de la universidad, licenciada en Filología Inglesa, también graduada en Historia del Arte, doctora en Patrimonio Histórico, y ha hecho una tesis doctoral precisamente sobre el tema que vamos a tratar. Aprovechamos también para incluir en nuestras actividades a personas jóvenes, personas del ámbito académico, que hacen pues trabajos, tesis doctorales, etcétera, que merecen tener un sitio y un espacio por su interés y por ser también de nuestra tierra. Así es que encantadísimo y muchísimas gracias, Mercedes Moreno Partar, por estar con nosotros esta tarde. Seguro que nos va a ilustrar con una ponencia extraordinaria de tu tesis doctoral sobre el tema que vamos a tratar, interesantísima, y por mí, pues en nombre del foro, te agradezco mucho tu participación y te abro las puertas de nuestra casa para siempre que tú quieras. Estamos aquí a tu disposición, ¿de acuerdo? Pues cuando quiera, Fran, procede la presentación de la conferenciante. Muy buenas tardes, señoras y señores, señor director del foro, socios, representantes de la universidad, tanto en primera fila como en el fondo sur. Están allí sus compañeros de departamento y el codirector de la tesis, uno de los codirectores de la tesis. Es para mí, no voy a repetir sencillamente un lugar común, sino que es para mí un honor presentar a Mercedes Moreno Partar, porque cuando ya termine de hablar y finalice la conferencia que nos va a impartir, seguramente ustedes me van a dar la razón. Dice, se quedó corto, ciertamente. Me voy a quedar corto. Me voy a quedar corto porque Mercedes es una mujer, una historiadora en la que concurre muchas cualidades y que está llamada a tener un futuro brillante en el campo de la historia del arte y especialmente en Jaén. Cuando el informe de ICOMOS, como ustedes recordarán, sacó a la luz esos 4 grandes interrogantes que movieron a que el segundo proyecto para la declaración de la catedral como patrimonio mundial se retirase, una de las 4 objeciones era que el influjo de la catedral en las catedrales de América, especialmente mexicanas y también en otras, en Perú, Lima y Cuzco y también en La Habana, aunque la de La Habana no se llegó a hacer, no estaba demostrado documentalmente, sino que era pues una especie de comparativa que sí se recuerdo perfectamente en el primer expediente a base de los planos que se habían puesto juntos, con la cabecera plana. Pues esa objeción ya está deshecha completamente con la tesis doctoral de Mercedes, que lo va a demostrar perfectamente como sí hay un influjo clarísimo en las catedrales, en varias catedrales mexicanas, en la catedral sobre todo de Cusco, porque Lima fue muy rehecha desde un terremoto, y luego el proyecto también de La Habana, que no se llegó a hacer, pero que era una copia, como se decía antiguamente, copia fiel del primitivo. Yo espero que Mercedes dé mucho que hablar. Ayer en las redes daba mucho que hablar, porque
artículo que le hicieron en Jaén Hoy, pues se ha retuiteado y en Facebook se ha convertido hasta la saciedad. Y yo creo que es también una buena prueba de cómo esta conferencia ha despertado un interés, un inusitado interés que no va a ser defraudado, y si no, pues le remito al final de este acto. Como bien ha dicho Alfonso, Mercedes es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Jaén el año 2016 con premio extraordinario, máster en Arte, Museo y Gestión del Patrimonio por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, también en el 2016, licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Jaén en el 2011 y diplomada en el mismo año 2011 también por nuestra universidad en turismo. Es doctora desde el mes de mayo, ¿no?, del año pasado, en Patrimonio por la Université PSL, que es Paris Sciences et Lettres, y por la École Pratique des Hautes Études, la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, en cotutela con la Universidad de Jaén. Su tesis doctoral se titula Transmisión de modelos, obras y artistas entre Andalucía Oriental y América 1550-1660, que fue calificada con sobresaliente cum laude, siendo director nuestro admirado Pedro Galera y como codirectores Sabine Frommel y Felipe Serrano Estrella. Mercedes ha realizado estancias de investigación nacionales en los departamentos de Historia del Arte de las universidades de Sevilla y de Valladolid, y esa estancia la ha aprovechado también para trabajar en dos de los más importantes archivos de nuestro país, que es el Archivo de Indias, donde está toda la documentación relacionada con América, y el Archivo General de Simancas, donde está la documentación fundamentalmente del periodo de los Austrias. Yo les digo también, tengo que hablar de ella, pero yo hice la mili en Valladolid, pedí ir a Valladolid para poder trabajar en el Archivo de Simancas, ¿no? Y entonces, cuando hice la tesis, en el prólogo dije: Simancas bien vale una mili. O sea que lo de París bien vale una misa, pero Simancas bien vale una mili. Posteriormente, Mercedes realizó también una estancia predoctoral internacional en el Departamento de Sciences Historiques et Philologiques de la Université PSL y la Escuela Práctica de Altos Estudios de París. Imparte docencia en los grados de Historia del Arte, Turismo, Geografía e Historia, pues, para que se hagan una idea, de 28 cursos temáticos: Fuente y metodología de la historia del arte, historia del arte medieval cristiano, el patrimonio artístico como agente de desarrollo local sostenible, elaboración y gestión de proyectos culturales, historia del arte moderno, iconografía cristiana, iconografía profana, patrimonio cultural, técnica de investigación en historia del arte, gestión y tutela del patrimonio histórico artístico, historia del arte barroco en Italia, historia del arte barroco en el resto de Europa, historia del arte clásico, historia del arte efímero, etcétera, etcétera. No lo voy a leer los 28. También ha intervenido en diversos congresos nacionales e internacionales. El último que coincidimos en Burgos, si mal no recuerdo, ¿no? Ah, bueno, en Úbeda, ¿verdad? Sí, en Úbeda, el congreso sobre Vandelvira, que fue a finales de enero, sí. Pero yo recuerdo el de Burgos porque estuvimos cenando y estabas con él, tenía al niño. Porque Mercedes tiene dos criaturas, Carlito, que tiene 3 años, ¿no? Tiene 3 añitos, y luego Maritesi doctoral, que es la otra criatura que tiene, que también nació corposa, que dicen los italianos, ¿eh? Ha intervenido, como digo, en diversos congresos nacionales e internacionales, 15 en total. Forma parte de 2 equipos de investigación, Arte y Humanismo y Andrés de Vandelvira, y entre su currículum de publicaciones se cuentan 31 publicaciones en revistas de prestigio como Libros de la Corte y Vegeta. Participa en proyectos de investigación en concurrencia competitiva, como han sido los inventarios de las catedrales de Jaén y Baeza, financiados por la Junta de Andalucía, y los proyectos I+D+I, la imagen del Santo Rostro en la provincia de Jaén, estudio y construcción de un catálogo virtual, un proyecto financiado por el Instituto de Estudios Jiennenses, y otro, la Verónica de Jaén en el contexto de una devoción universal, que tendremos reunión pronto ya con nuestro director don Felipe Serrano Estrella. Junto con esa actividad de investigación, es una gran divulgadora, es una pedagoga nata. Ya verán ustedes cómo se explica, qué bien transmite, qué claridad de conceptos.
y la vemos siempre en la Noche Europea de los Investigadores, en la Noche en Blanco, dando conferencias como esta tarde, o sencillamente acompañando a profesores, invitados que vienen a nuestra universidad y que ella, junto con otros compañeros, pues también los acompaña, también en la celebración de congresos en la universidad y demás. Esta mañana mismo, por lo que estaba cayendo, yo le puse un mensaje, digo, por lo que está cayendo va a mantener la visita al archivo. Ha venido con 14 alumnos de la universidad a visitar el archivo histórico diocesano, hemos estado ahí 1 hora y pico, y luego se ha marchado con ellos al Instituto de Estudios Jienenses. Pues podría decir muchas cosas más de Mercedes, pero yo creo que es suficiente para darnos cuenta que estamos ante una persona preparada, con inquietudes, bien formada, con unas cualidades excepcionales para la investigación y para la transmisión, que muchas veces pues son realidades que no se conjuntan en la misma persona, pero que en ella sí. Así que espero que cuando termine su conferencia, ustedes, como yo hago, que de vez en cuando puedo le doy la vara diciendo tu carrera, no, Jaén no te puede perder, la Universidad La Aguja no te puede perder, ya sacaremos a Carlitos como sea para adelante, claro, es madre y ya sabemos que son las madres, pero que tiene mucho que decir, y Jaén pues la necesita, su hijo también, pero Jaén también la necesita, y las dos cosas son compatibles. Así que sin nada más, pues le cedo a ella la palabra. Buenas noches. En primer lugar, quería agradecer al foro la invitación a poder exponer mi trabajo aquí ante todos ustedes, y en segundo lugar, a darle las gracias a Fran por esta presentación, porque me ha sacado los colores. No sabía yo que había tantas cosas, pero muchísimas gracias por tus palabras, de verdad. Bueno, damos comienzo a la presentación que he titulado La Catedral de Jaén, influencia en Hispanoamérica. Para comenzar, me gustaría hablarles del modo hispánico. A lo largo de la historia, muchos artistas han plasmado su idea en el papel, bien por el deseo de transmitir sus conocimientos, bien por dejar un legado a la posteridad. Un ejemplo es el Tratado Anónimo de Arquitectura, donde un desconocido tratadista presenta un escrito didáctico en el que lo más relevante es la descripción del modelo de iglesia que hace, que es de 3 o 5 naves, altar mayor en el centro y gran plaza delante del templo. También indica que las basílicas modernas deben camuflarse de clásicas. Modernas se refiere a las góticas, deben camuflarse de clásicas, ya renacentistas. Y los pilares han de imitar a las columnas, manteniéndose girola, abovedamiento y cimborrio sobre el crucero. Con esta descripción conecta la realizada con Lázaro de Velasco en su oposición a maestro mayor de la Catedral de Granada en 1577, que pueden ver aquí en pantalla, y es de hecho de la unión de estas dos definiciones de donde obtengamos el tipo de basílica ideal, que hundiendo sus raíces en el gótico tardío dará forma a este modo hispánico, el cual, sin llegar a ser un estilo nacional, sí es cierto que se desarrolla por gran parte de la península ibérica y presenta unas características muy similares a las descritas anteriormente. Las mejores representantes de este modo hispánico son las llamadas catedrales siloescas, entre las que sobresalen las SEOs de Granada, Málaga y Jaén. Las tres comparten características y personas involucradas en su construcción, como por ejemplo Fernando Ortega Salido, ubetense ilustre y deán de la Catedral Malacitana desde 1526, de la cual Andrés de Vandelvira realiza una maqueta por encargo suyo. También tenemos a Pedro López, maestro mayor de las catedrales de Jaén y Málaga, o a Diego de Siloé, primero maestro mayor en Málaga por intervención de este deán, y un año después en Granada, donde fue maestro mayor entre 1528 y 1563. En lo arquitectónico, las tres son las principales, como ya les digo, de representantes de este modo hispánico, y presentan 3 naves cubiertas a la misma altura. Granada y Málaga tienen una cabecera semicircular, Jaén sí tiene una cabecera recta, y todas tienen capillas entre contrafuertes y estilizados pilares corintios, con entablamento para ganar altura. Y también se observa una tendencia a la centralización del altar mayor.
Todas tienen también, Málaga y Jaén tienen el altar mayor en el centro de la nave frente al altar mayor. Granada también lo tenía, pero desapareció. De todas ellas, la que muestra una mayor independencia es la Catedral de Jaén, ya que recoge todas estas características y las perfecciona, consiguiendo una unidad de la que pocas catedrales pueden presumir. Esto se produce porque a lo largo de los más de 2 siglos que duran las obras, la SEO jiennense se mantiene en línea con el proyecto presentado por Andrés de Vandelvira en 1550, quien apuesta por una planta más equilibrada entre altura y anchura, con 3 naves casi al mismo nivel, cabecera plana y profundas capillas hornacinas. Además, si nos centramos en la definición del anónimo tratadista, podemos observar que se ajusta de manera muy fiel a la Catedral de Jaén. Leemos la definición. Se ha de escribir con mucha diligencia la manera de las basílicas de nuestros tiempos, porque son edificios singulares entre los modernos y mejor acertados que ninguno otro, y guardando la forma de todo el cuerpo, hacerse a que los ornamentos sean antiguos, los pilares imitando cuanto más pudieren a las columnas y las torres a las espéculas, que esto lo veremos ahora un poquito más adelante. En algunas sus naves eran vueltas hasta el coro, y en algunas habrá de sobre las naves colaterales miraderos hacia la principal. O sea, nos está hablando directamente de estos balcones que tiene la Catedral de Jaén. Cúbranse de bóveda y no de enmaderamiento. A los lados se hacen capillas. Y luego, no en esta definición, pero en otra parte de este tratado, en el capítulo 67, se indica la situación que tenía que tener el altar mayor, donde se dice que el altar debería estar en el centro para que Dios de todas partes fuese adorado. Y volviendo a eso, a las torres, a las espéculas, nos dice, espécula viene del latín speculum, specula, que significa espejo. Y esto es algo que hace referencia a la simetría especular o simetría bilateral, en la que cada punto de una figura se le asocia a otro punto llamado imagen. Para obtener esto se han de cumplir 2 condiciones. La primera, que la distancia de un punto y su imagen al plano de simetría sea la misma. Y la segunda, que el segmento que une un punto con su imagen sea perpendicular al plano de simetría. Es decir, que si ponemos figuras paralelas una frente a la otra y permanecen invariables, obtenemos la simetría especular. Si aplicamos esto a la fachada de una catedral, entendemos que si trazamos una línea, como podemos ver aquí, que divida la fachada justo por la mitad, deben de ser el reflejo la una de la otra, y es lo que sucede en la Catedral de Jaén. Ahora bien, si Andrés de Vandelvira a su muerte deja terminado tan solo sala capitular, sacristía, antesacristía, panteón de canónigos y las capillas de la nave izquierda más próxima a la cabecera, ¿cómo es posible que digamos que nos encontramos ante una catedral unitaria fiel al Renacimiento? Esto sucede por varias razones. La primera, porque Vandelvira condiciona la forma y disposición del templo al poner la sala capitular perpendicular al eje de la sacristía y haciendo de esta forma que se alinee con el tercero plano preexistente desde tiempos del obispo Osorio. Y segundo y principal, porque legó en testamento a su sucesor Alonso Barba maqueta y plano, algo que permitió que todos sus seguidores pudiesen continuar fielmente el trabajo al contar con una guía con la que elaborar el proyecto. Y aunque el proyecto se intentó alterar en alguna que otra ocasión, como la reunión de arquitectos de 1582, es de suma importancia, debemos citar el nombramiento de Juan de Aranda como maestro mayor en 1634, el cual realiza el plano más antiguo que se conserva de la Catedral de Jaén, y gracias al cual ya comprobamos que una planta depende en sus características generales de la realizada por Vandelvira. Además, él terminará de configurar la cabecera recta, esta que Andrés de Vandelvira ya alineó con el proyecto de Osorio. De la misma forma, la fidelidad al proyecto se produjo porque Aranda tuvo acceso a esa maqueta de Andrés de Vandelvira y también al documento que se generó de la reunión de arquitectos de 1582. Y todo ello lo plasmó en su plano y además también, y muy importante, porque el cardenal Moscoso indicó en todo momento que se siguiese la traza del insigne maestro Vandelvira, lo que nos hace ver la importancia de los prelados a la hora de emprender una construcción catedralicia, algo que en América vamos a ver que es de suma importancia. A continuación vamos a ver diferentes catedrales que tienen una relación directa con la Catedral de Jaén. Comenzamos con la Catedral de Mérida en Yucatán. La ciudad de Mérida se fundó en 1542 sobre la antigua capital maya Tó, y en un primer momento se decidió construir una iglesia mayor, sencilla y hecha de guano, pero cuando la población creció y la ciudad ganó en importancia, se decidió hacer una de mayor tamaño. El impulso definitivo llegó con el nombramiento del primer obispo de la recién creada diócesis, Fray Francisco Toral, en 1561.
Este franciscano nació en Úbeda en 1516, lugar en el que comenzó a formarse en el convento seráfico, y unos años después se trasladó al de Jaén y de allí pasó al de Sevilla. Allí sería la ciudad hispalense, sería donde entraría en contacto con Fray Jacobo de Testera, que fue uno de los primeros evangelizadores de Yucatán, y gracias a su testimonio pues sintió la necesidad de partir hacia el Nuevo Mundo. En 1542 acudió por primera vez a Nueva España y en apenas 18 años pasó de ser simple fraile a guardián del convento de México en 1544, a ser el elegido para representar a la provincia del Santo Evangelio en el capítulo de la Orden en Salamanca en el 1553 y a ser nombrado 10º provincial de la Orden franciscana en Nueva España un año más tarde. Y finalmente ser nombrado primer obispo de la diócesis de Yucatán por Felipe II en 1560. El nombramiento se hizo efectivo un año más tarde y tras realizar el informe de linaje, donde una serie de testigos daban fe de que provenía de una familia de cristianos viejos y que era digno de ocupar el cargo para el que había sido designado, partió hacia España a presentarlo y a resolver, según él mismo dice, asuntos relativos a su nueva iglesia. En su camino, cuando ya él entrega su informe de linaje, él vuelve a partir desde Cádiz y pasa por Jaén, donde él veneró al Santo Rostro y entró en contacto con el prelado y el cabildo antes de embarcarse hacia su nueva misión. No debemos olvidar que Toral era jiennense, que nació en una de las ciudades más importantes de la época, donde aún vivía su familia y con la que mantenía un contacto constante. Otro hecho a tener en cuenta es que el novedoso plan catedralicio iniciado por Andrés de Vandelvira en 1550 se encontraba en pleno apogeo en aquel momento. 1550, estamos en 1561, lo que nos lleva a exponer que la lógica de que un hijo de la región, de paso por ella, como obispo electo, con acceso privilegiado, no solo por su condición de lugareño, sino también por su alta jerarquía, hubiera buscado conocer al arquitecto de la catedral y de la capilla de los Benavides, que era el orgullo de la casa franciscana de Baeza. Actualmente no tenemos un plano que él dijese que se lleva desde aquí, pero en la relación de cosas que él dice que lleva a América, lleva vestimenta y él dice otras cosas. También sabemos que tan pronto ocupó su cargo el 15 de agosto de 1562, dio rápida información al rey de que en su nueva diócesis no había iglesia mayor, tan solo una que él dice que es una choza. Volviendo al aspecto arquitectónico, lo que sí es cierto es que fue Toral quien colocó la primera piedra de la catedral en 1563 y de acuerdo con el historiador Carrillo Ancona, Carrillo Ancona dice que fue él quien trazó el edificio, lo que nos permite plantear la posibilidad de que Toral o bien recordase la forma en que se estaba desarrollando la obra de la Catedral de Jaén, o bien que diese indicaciones de cómo debía hacerse todo porque tenía planos, tenía indicaciones del propio arquitecto de aquí. Aunque no sabemos si esto es cierto, es una posibilidad que debe valorarse, porque no es descabellado pensar que un fraile arquitecto se hiciese cargo del diseño y dirección de una obra, algo que en la época era bastante común. En segundo lugar, en una de las pocas representaciones que tenemos de Fray Francisco Toral, se le muestra, aquí en este grabado que ven aquí detrás, se le muestra vestido con mitra, capa pluvial y cruz pectoral, mientras se encarga de los pobres y dirige las obras de la catedral. Se le están entregando unos planos, un arquitecto se lo entrega a otro fraile y este fraile se lo está entregando a Fray Francisco Toral. Y además tras él pueden ver que están elevándose la catedral, está muy pequeño todavía, pero se está construyendo. En cuanto a los arquitectos de los que tenemos constancia de la SEO yucateca, el primer maestro fue Pedro de Aulestía, quien trabajaba entre 1556 y 1558 como oficial de cantería a las órdenes de Martín de Gainza en Sevilla. De ahí pasó a La Habana y de allí cruzaría Nueva España, donde se le encargarían las obras de la SEO yucateca. De acuerdo con el padre Mariano Cuevas, otro historiador, hasta 1584 trabajó en la obra de la catedral Francisco de Alarcón, quien sería sustituido por Francisco Claro, el cual llegaría a Mérida también desde Cuba. Su intervención en la catedral generó problemas, razón por la que el cabildo citó a dos maestros para que diesen su opinión, Juan Miguel de Agüero y Gregorio de la Torre. De la vida de Juan Miguel de Agüero poco sabemos, tan solo por su apellido deducimos que era originario de la población de Agüero, en Cantabria, y a través de la poca documentación que tenemos sobre él, casi toda se extrae de una información de méritos y servicios que él solicita para que le paguen un dinero por los servicios prestados a la corona allí, pues sabemos que era maestro mayor de La Habana, hasta que desde Yucatán el gobernador escribió a Juan de Tejeda, maestre de campo de la ciudad, para que le diese permiso para acudir a Mérida a encargarse de la maestría de la catedral.
Los distintos testigos convocados indicaron que en el momento que llegó a Mérida se encontraba allí también Gregorio de la Torre, que había sido convocado desde México, para que también diese su opinión acerca de la catedral. Ambos declararon los errores que tenía la construcción y dijeron que se encontraban mal hechas las capillas del crucero y también los inicios del resto de capillas. Tras haber dado ambos su opinión, se derribó todo lo que estaba mal construido y tanto el Cabildo Catedralicio como el de la ciudad propusieron un concurso en el que ambos maestros presentasen sus diseños. El diseño elegido fue el propuesto por Agüero, quien remató y acabó el edificio, tal y como se indica en una inscripción casi borrada en la cornisa de la bóveda de la catedral. A través de la documentación analizada también hemos desentrañado un error que se venía repitiendo hasta hace bien poco, y es que se creía que Agüero había fallecido en 1589-1590, pero en realidad el que muere en esa época es Francisco Claro. Agüero vivió hasta al menos que sepamos 1616, cuando realizó una maqueta para la Catedral de México y fue el responsable del abovedamiento de la Catedral de México, y trabajaba para el convento del Carmen de la ciudad. Además, una vez que se termina el edificio, tal y como se queda constancia en esta carta que escribió el obispo Fray Juan Izquierdo, que era también obispo de Yucatán a finales del siglo XVI, diciendo que no había ninguna catedral en aquellas tierras que se le pareciese, tan solo pudiendo compararse con aquellas catedrales que se encuentran en España. La Catedral de Puebla de los Ángeles, cuyo inicio se debe al arquitecto Francisco Becerra, el cual nació en Trujillo, Extremadura, entre una fecha comprendida entre 1537 y 1540, y quien declaró ser hijo de Alonso Becerra y Constanza Hernández y nieto de Hernán González. Con respecto a este Hernán González, que sería su abuelo, podría tratarse del mismo Hernán González que fue maestro mayor de la Catedral de Toledo, y que si así fuese lo relacionaría directamente con los grandes arquitectos de Castilla y Andalucía, pues González conoció personalmente a muchos de ellos, como por ejemplo Andrés de Vandelvira, con quien trabajó en el Hospital de Tavera y también coincidieron aquí en el Hospital de Santiago. En 1573, Francisco Becerra, tras haber trabajado en su tierra y haberse hecho un nombre, marchó a América en compañía de su mujer. Lo hicieron como criados de Alonso Granero Dávalo, futuro obispo de Chiapas. En primer lugar, fueron a Nueva España, donde el 24 de enero de 1575 fue nombrado maestro mayor de la Catedral de Puebla, por parte del virrey Martín Enríquez de Almansa, su protector. Y en noviembre de 1575 Becerra presentaba las trazas para la Catedral Poblana ante el Cabildo, momento en el que se inició la construcción. En 1580 Becerra marchó a Quito, en el Virreinato de Perú, para un año más tarde ser reclamado de nuevo por Almansa, que ahora era virrey de Perú, y estaba en la Ciudad de los Reyes, abandonando de esta manera la construcción de la Catedral Poblana. Tras su marcha, evidentemente, las obras de la catedral sufren una ralentización, llegando prácticamente a pararse, y en esa situación, 60 años más tarde, llega el nombramiento de Juan de Palafox y Mendoza, como obispo de la diócesis en 1639. Él nació en Fitero, Navarra, y tras una rápida ascensión en la corte a la sombra del conde duque de Olivares, fue propuesto para acompañar a la infanta María en 1629 a Viena para encontrarse con su esposo, el futuro emperador Fernando III del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue en aquel momento, a su paso por Roma, cuando conoció a Baltasar Moscoso y Sandoval, cardenal de Santa Cruz de Jerusalén y obispo de Jaén entre 1619 y 1646. Fue a partir de ese momento que iniciaron una amistad que se alargó hasta la muerte de ambos. Años más tarde de su primer encuentro, antes de partir hacia Nueva España, Palafox paró en Jaén, donde se hospedó en casa de su amigo Moscoso. El nuevo obispo llegó el 1 de marzo de 1640 y durante su estancia rezó y se encomendó al Santo Rostro, y hubo algo muy importante, y es que pudo ver la construcción de la Catedral Jiennense, cuyos trabajos se habían reanudado apenas unos años antes. Pudo ver el plano de Aranda y también la maqueta y lo que se había hecho Andrés de Vandelvira. Es muy probable que el estado en el que se encontró la obra fuese el que podemos ver en esta diapositiva. Estaría finalizada la cabecera y se avanzaba con buen ritmo hacia el crucero. Juan de Palafox tenía que terminar la Catedral Poblana, y encontrarse justo antes de partir en la diócesis de su amigo con una situación similar le tuvo que ser de gran ayuda, y casi seguro que llevó ideas a Puebla de los Ángeles. ¿Por qué? Porque, por dos motivos. El primero es que el 30 de enero de 1640, justo antes de venir a Jaén, se le otorgó a Palafox una real cédula en la que se le indicaba que debía llevar a cabo la continuación de la fábrica de la catedral, y el rey le instaba a encargarse de ello desde antes de su partida a América. En segundo lugar, teniendo en cuenta la amistad existente con Moscoso y el continuo intercambio de cartas que hubo, incluso cuando estaban en orillas diferentes, es probable que
que esas ideas llegasen de uno a otro. De esta manera podemos establecer un paralelismo entre ambos prelados. Baltasar Moscoso desde un primer momento otorgó muchísima importancia al proyecto vandelviriano de la Catedral de Jaén y siempre hizo lo posible porque se continuase. Lo mismo que hizo Juan de Palafox, quien se encontró una catedral a medio hacer bajo el diseño de un arquitecto que hacía tiempo que había fallecido y desde un primer momento vio la importancia de ese proyecto y lo siguió prácticamente al pie de la letra, tan solo realizando pequeños cambios. Y también cuál debió ser su sorpresa cuando llegó a Puebla y encontró algo similar a lo que él había visto en Jaén. Si comparamos ambos planos que vemos aquí, observamos que el diseño poblano tiene planta rectangular, cabecera plana, 3 naves, más 2 de capilla entre contrafuertes, siguiendo el esquema pues, de la Catedral de Jaén. Ahora después más adelante haremos la comparación arquitectónica. Lo cierto es que Palafox cumplió su cometido y llevó la catedral a la consagración, y cuando veía que su tiempo en Puebla se terminaba, más ahínco ponía en terminar el edificio y consagrarlo, algo que hizo. La amistad de ambos no finalizó con el fallecimiento de Palafox en 1659, pues cuando Baltasar Moscoso y Sandoval fallecía en 1665, se dice que lo hizo abrazado al crucifijo, regalo de su amigo. La Catedral de Lima fue fundada el mismo día que Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima, el 18 de enero de 1535. Y esta iglesia catedral fue bajo la vocación de la Asunción de Nuestra Señora, y sería esa primitiva catedral que tardó en construirse 3 años. Lo cierto es que esta primitiva catedral debía ser como eran todas las primeras iglesias mayores que se establecían en América, muy sencilla, con materiales perecederos y muy pobres. Tras esta primitiva catedral se llevaron a cabo diversas fundaciones, pero para llegar a la definitiva tenemos que esperar a la llegada de Francisco Becerra, el cual fue llamado la Ciudad de los Reyes por Martín Enrique de Almansa, tal y como hemos dicho antes, en 1581. Becerra comenzaría a trabajar en los diseños de las catedrales de Lima y Cuzco, pues se le pidió diese traza de dicha obra y enmendase la que estaba dada. De esta afirmación se desprende que lo que haría sería adaptar su diseño a lo que había hecho un arquitecto anterior, que era Alonso Beltrán, y que no había podido llevarse a término porque se consideraba demasiado ambiciosa. Becerra realizó un modelo muy similar al de Puebla de los Ángeles, reduciendo las 5 naves de Beltrán a 3, manteniendo la cabecera plana y aprovechando muy probablemente los pilares que ya estaban hechos. La escasez de dinero hizo que la obra no avanzase en demasía, y de hecho cuando Fernando de Torres de Portugal fue nombrado virrey de Perú en 1585, mandó al año siguiente un extenso memorial donde, entre otras cosas, prestó atención al estado en el que se había encontrado la catedral limeña, en cuya obra no se había avanzado prácticamente nada. Becerra fallecía en abril de 1605 y las obras se continuaron de acuerdo al proyecto que él había realizado, y de hecho se tiene constancia de que se querían seguir sus planos cuando el arcediano Juan Velázquez pedía al Consejo de Indias un nuevo arquitecto que fuese capaz de continuar las obras de Becerra, porque dice no hay en aquella tierra un maestro que fuese capaz, que por haber muerto el que había, que era Francisco Becerra. El encargado de llevar la obra hasta los pies fue Juan Martínez de Arrona, pero un hecho acabó por cambiar todo el devenir constructivo de la Catedral de Lima, y fue el terremoto que tuvo lugar el 19 de octubre de 1609. El templo diseñado por el arquitecto extremeño, que pueden ver allí a la derecha, el que ven aquí es el que es el actual, tras los cambios que hasta el siglo XIX. Lamentablemente pues no se conserva al completo, porque aparte de ese terremoto hubo otros posteriores que hizo por cambiar prácticamente toda la estructura que tenía la catedral originalmente la Catedral de Lima. Al igual que en las catedrales anteriores y las que veremos ahora a continuación, en la SEO limeña podemos encontrar a 2 personajes relacionados con Jaén, en este caso 2 deanes, Pedro Muñiz de Molina y Juan Cabrera y Benavides, ambos nombrados deanes de la Catedral de Lima en periodos prácticamente consecutivos, lo que nos habla también pues, de un continuismo en lo que se estaba realizando. El primero coincidió con el obispo Toribio de Mogrovejo a finales del siglo XVI y con la maestría mayor de Francisco Becerra, mientras que el segundo estaría en la catedral durante la consagración y posteriores intervenciones. En primer lugar, Pedro Muñiz de Molina, que nació en Baeza en 1545, llega en 1568 a Lima y allí estudió en la Universidad de San Marcos, en Lima, donde se doctoró en la década de los 70. A comienzos de la siguiente década fue arcediano de la Catedral de Cuzco, prior y vicario del arzobispado,
también estuvo en el Concilio Limense de 1581, después fue procurador de la Catedral de Quito, nombrado también visitador y protector de la Universidad de San Marcos y finalmente en 1592 deán de la Catedral de Lima, cargo que ocupó hasta su fallecimiento en 1616. Y durante este periodo es el tiempo de trabajo de Francisco Becerra, cuando se le encargó la construcción de la catedral. En 1598 Pedro Muñiz, junto con su padre Cristóbal de Molina y su primo hermano Gonzalo de Molina, hicieron una fundación pía en la Catedral de Baeza, que quedó instituida en lo que hoy es la Capilla Dorada de la SEO baezana. Por otra parte, Juan Cabrera y Benavides nació en la ciudad de Santisteban del Puerto en el año 1589 y su padre fue Gil de Cabrera y Benavides. Y por otra parte, su madre era Teresa de Merino, quien a su vez era hija de Sebastián Ruiz y Catalina Alonso de Merino, esta última hermana del que fue obispo de Jaén, Esteban Gabriel Merino. Este además, como saben, fue uno de los principales impulsores de la construcción de la Catedral Nueva de Jaén. Ocupó diversos cargos también, fue provisor, tesorero, estuvo también, fue inquisidor en Cartagena de India, en 1638 chantre, en 1645 volvió a España porque debía tratar diversos asuntos relacionados con la Catedral de Lima, y durante ese tiempo aquí pues fue nombrado caballero de la Orden de Santiago y marqués de Rus, y a la vuelta al virreinato pues fue nombrado maestrescuela en 1652 y 5 años más tarde deán, cargo este último que ocupó hasta su muerte en 1671. Además, él fue uno de los principales impulsores del Hospital de los Morenos Libres, que fue el primer hospital para personas de color en Lima. La Catedral de Cuzco, que desde que llegaron los españoles a Perú en 1532 supieron que su meta era la conquista de la ciudad de Cuzco, capital del imperio incaico. La ciudad se encontraba en un lugar estratégico, en la ruta entre Lima y la zona minera, situada en lo que se llama Alto Perú, pero a pesar de ello se prefirió situar la capitalidad en la ciudad de los Reyes y se decidió así principalmente porque se encontraba cerca del puerto natural del Callao. Pese a perder en favor de Lima, Cuzco sí que se erigió como la ciudad principal del virreinato en el sur. Ahora bien, de todas las construcciones que se llevaron a cabo y que consiguieron ennoblecer y engrandecer la ciudad de Cuzco, la más importante fue la catedral, un aseo que se dedicó a la Asunción de la Virgen y que alargó su construcción a lo largo de unos 100 años. También intervino aquí Francisco Becerra, a quien, como hemos indicado, se le encargó el diseño tanto de la Catedral de Lima como de la de Cuzco, pero su trabajo en Cuzco ha sido muy discutido a lo largo de los años, no sé por qué, la verdad, pues se tiene constancia documental, más que nada porque no se tiene una constancia documental de que estuviese en Cuzco, pero cuando él mismo solicitó ser nombrado maestro mayor de las obras del Virreinato de Perú, indicó que había diseñado las catedrales de Lima y Cuzco, y varios de los testigos entrevistados indicaban que habían visto los planos. Por otra parte, yo creo que queda más que demostrada su participación si comparamos los planos de las 3 catedrales en las que interviene en América, pues podemos observar que responden a un mismo patrón. 3 naves, cabecera plana, altar mayor separado de la capilla mayor, coro en el centro de la nave y capilla entre contrafuertes, una vez más enlazando directamente con la Catedral de Jaén. Algo que debemos en el caso de Cuzco a Antonio de Raya, personaje de suma importancia en el devenir constructivo de la SEO cuzqueña. Él fue el 7º obispo de la diócesis y nació en 1536 en Baeza. Pertenecía a una familia de hijos dalgos, es decir, era parte de la baja nobleza castellana, y comenzó su aprendizaje en su ciudad natal, cursando filosofía y teología durante 5 años y obteniendo el grado de bachiller en arte en el año 1554, en la recién creada Universidad de San Juan de Ávila. Posteriormente, en el año 1559, fue presentado para ocupar una plaza como alumno en el Colegio de San Clemente en Bolonia. El 24 de julio de 1563 se doctoraba in utroque iure, es decir, en Derecho Canónico y Civil, y poco después abandonaba el Colegio de San Clemente. No volvemos a tener noticias suyas hasta el 12 de noviembre de 1571, cuando aparece en el Cabildo de la Catedral de Jaén ocupando la dignidad de maestrescuela, tras haber entregado el documento de limpieza de sangre requerido. Ese mismo año también fue nombrado canónigo obrero, lo que lo hacía entrar en contacto directo con la fábrica de la Catedral de Jaén, porque él era el intermediario entre el arquitecto y el cabildo. Él era el que, de correveidil entre uno y otro, el que iba. Y además en aquel momento se encontraba Andrés de Vandelvira a los mandos de la construcción de la Catedral de Jaén. Fue un canónigo devoto, pues su asistencia a los cabildos fue muy continuada, formando parte de las diferentes decisiones de relevancia que se dirimían en ella, hasta que el 11 de marzo de 1577 pidió en reunión capitular que se le permitiese fijar su residencia en su ciudad natal.
algo que le fue concedido, pero eso no hizo que dejase de acudir a las reuniones capitulares, a las que iba al menos una vez al mes. En abril de 1581 fue nombrado inquisidor de Cerdeña hasta 1587, cuando pasa a ser inquisidor de Sicilia, labor que realizaría hasta 1590, cuando fue designado para ocupar el mismo puesto en Llerena y en Granada. Tras haber visitado la corte de Felipe II en la cuaresma de 1593, fue nombrado obispo de Cuzco, pero no pudo marchar hasta 1596. La razón de este retraso parece ser el nombramiento de un nuevo canónigo que ocupase la dignidad de maestrescuela de la Catedral de Jaén, ya que desde el Consejo de Indias se consideró que no podía quedar vacante, impidiendo la marcha de Antonio de Raya hasta que no se hubiera nombrado un sustituto. Finalmente fue su sobrino Antonio Moreno Maldonado quien ocupó esta dignidad, y él finalmente pues, puede marcharse a Cuzco. La relación de Antonio de Raya pues, con la Catedral de Jaén, y en concreto con su fábrica, fue muy estrecha desde el primer momento, por las dos dignidades que ocupó, sobre todo maestrescuela y sobre todo canónigo obrero, porque tenía contacto directo con el arquitecto y era pues, el encargado de transmitirle todas las decisiones. Además, él estuvo presente en muchas de las decisiones que se tomaban, siendo uno de los canónigos que votó a favor de la continuidad de Alonso Barba como maestro mayor tras el fallecimiento de Andrés de Vandelvira, y por ende de la pervivencia del modelo iniciado por él. Una vez en Cuzco, el 3 de noviembre de 1598 consiguió elevar al virrey, y por ende al rey, la necesidad de que se reiniciase la obra. Además solicitó no acudir al Consejo Limense porque si él no estaba, como puedes leer aquí, la iglesia no se comenzaría como él tenía trazado. Todo cambió con la llegada del nuevo siglo, consiguiendo que la catedral recibiera un nuevo impulso, sobre todo a partir de la llegada de Bartolomé de Carrión, hecho que se debe a la insistencia de Raya. Los planos de Becerra, que aparentemente habían sido desechados, se retoman por el arquitecto y el cabildo, y se continúa ese proyecto que había hecho el arquitecto trujillano. Además, continuamente se tiene constancia de que Antonio de Raya dice que quería que la Catedral de Cuzco fuese similar a la de Jaén, de la cual él había sido maestrescuela. Además, como pueden ver aquí, están escaladas ambas plantas y varían en apenas 4 metros de largo y 3 de ancho ambas catedrales. En La Habana, el asentamiento español en la isla de Cuba se produjo a partir de la expedición llevada a cabo por Diego Velázquez en 1510, y esto supuso la situación de la ciudad de La Habana como llave de las Indias, tanto por su situación estratégica como lugar de paso, como por ser puerto de reunión y partida de los convoyes de la monarquía española. La primitiva parroquial mayor se comenzó a construir a mediados del siglo XVI, pero conforme la ciudad de La Habana se fue haciendo más importante, la necesidad de construir fuertes que protegiesen la bahía se fue haciendo más necesario, quedando la parroquial justo detrás del Real Castillo de la Fuerza, como pueden ver aquí. Esto provocó que hubiese una constante insistencia en solicitar el cambio de lugar de la parroquial y la construcción de una nueva. Además, es importante indicar que la posición que tenía contravenía específicamente las leyes de India, donde se decía que no debía haber ningún edificio en las cercanías de los fuertes, pues si había ataques, los edificios podían resultar dañados. La ocasión en la que casi se consigue fue durante el episcopado de Juan de las Cabezas Altamirano, el cual fue obispo de Santiago de Cuba, una única diócesis de la isla, entre 1602 y 1610. Él quería trasladar la diócesis a La Habana, pues ya se había producido el cambio de gobernación de la ciudad, es decir, ya el gobernador vivía en La Habana. Además, él quería construir una nueva parroquial con viso a que fuese catedral. En diciembre de 1608 consigue que el cabildo de la ciudad encargue al maestro mayor de la ciudad, que era Juan de la Torre. Él, al igual que hemos citado antes, Juan Miguel de Agüero, provenía de Cantabria, y tampoco tenemos muchas noticias sobre él, a excepción de que trabaja en Sevilla, que ahora después veremos por dónde sale ese trabajo en Sevilla, y que con Bautista Antonelli se va a La Habana a comenzar a trabajar en las fortificaciones, iría ascendiendo hasta acabar siendo maestro mayor de la ciudad. Y llegamos a este momento en el que le encargan, le hacen que haga 3 proyectos para elegir uno, que sería la catedral. Lo único que no consiguen es que se cambie de lugar el edificio, pues consideraban que era demasiado caro. Y en abril de 1609 de la Torre presenta 3 diseños. El primero de ellos es una iglesia de una sola nave, con el crucero marcado, cúpula y cabecera plana. Los pilares son compuestos y presenta capillas entre contrafuertes.
A los pies de la iglesia se hallarían dos torres y bajo ellas, según se indica, en una podría hacer las funciones de baptisterio y la otra de capilla. Muy probablemente se trate de uno de los primeros proyectos de planta jesuítica que se planteó en América, y la inspiración del arquitecto creemos que se encuentra en el diseño realizado por Juan de Herrera para la iglesia de Santa María de la Alhambra en Granada, o bien la iglesia de la Casa Profesa de los Jesuitas en Sevilla, realizada por Bartolomé de Bustamante. Todo esto nos muestra porque Juan de la Torre era una persona que conocía la arquitectura que se estaba realizando en la península. El segundo diseño es una planta de 3 naves y cabeceras rectas, tiene capilla entre contrafuertes, 4 torres en su esquina y pilares circulares. Del mismo modo, en los tramos cuarto y quinto se indica que habría un coro. Este tipo de iglesia, aunque puede encontrarse en diversos puntos de la península, lo más relevante para nuestro interés es la iglesia de, por ejemplo, San Juan Evangelista en Mancha Real, la cual podemos decir que es la única puramente columnaria en la provincia y en cuya construcción participó Andrés de Vandelvira. El que diseñase de esta manera la iglesia supone también una rareza en su producción, ya que este tipo de columnas solo aparecen en esta y en la iglesia de Rus, también en Jaén. Este modelo también podemos relacionarlo con dos construcciones más, una de ellas en España, que es la Catedral de Valladolid, algo evidente atendiendo a un detalle, y es la situación de las 4 torres en los ángulos. Por cercanía y por el hecho de que también Juan de Herrera procedía del norte de España, pues también es probable que Juan de la Torre pues mirase hacia el diseño herreriano. La última construcción con la que podemos relacionar este diseño es la Catedral de Mérida, en Yucatán, pues ambas son muy similares, sobre todo en la manera en la que se plantean los soportes, cabeceras y la situación del coro. Hay alguna diferencia, como el hecho de que la Catedral de Mérida actualmente no tiene capillas entre contrafuertes, aunque sí las tuvo, pero desaparecieron a comienzos del siglo XX, y también que la SEO yucateca tiene un tramo más, pero si tenemos en cuenta que la Catedral de La Habana estaba detrás del Castillo de la Fuerza, más grande no se podía hacer. Y el tercero de los proyectos es el más interesante, no solo por su similitud casi exacta con la Catedral de Jaén, sino también por la complejidad que presenta y por ser el más elaborado de los tres. En este diseño planteó una catedral de 3 naves, capilla hornacina, los pilares cruciformes, cabecera plana, y el altar mayor se encuentra adelantado, creándose de esa manera un deambulatorio. A los lados de la capilla mayor podemos observar a la izquierda la sacristía y la sala del cabildo, y a la derecha espacios para el archivo y otras estancias como pues contaduría, la sacristía de capellanes o las letrinas. De acuerdo a lo que nos indica, pues tendría unas medidas de, pasando la metro, 78,33 metros de largo y anchura de 56,08, lo que habría hecho que hubiese sido una catedral de tamaño considerable. Y también ellos lo consideraron así, que esto sí era adecuado para catedral, pues se indica en el propio plano que conforme a esta planta sea hecha para iglesia catedral, indicando que fue este el diseño elegido. La mayoría de las características representadas nos remiten a la Catedral de Jaén, como que ambas tienen 3 naves, el mismo número de tramos, 6, tienen la cabecera recta, el altar mayor, separado de la capilla mayor, creando el deambulatorio, y que nos muestra pues también una idea de centralidad mucho más acentuada en el caso de La Habana. La situación del coro y el empleo de los mismos pilares compuestos de estilo siloesco, que alcanzan pues la perfección absoluta de la Catedral de Jaén, son también iguales, para dar paso también a los bloques junto a la cabecera, que son también muy parecidos a los de la Catedral de Jaén. Además, si cogemos el plano de la Catedral de La Habana y lo superponemos al de la Catedral de Jaén, vemos que son pues prácticamente iguales. Tal y como hemos indicado, este fue el diseño elegido para ser construido, pero tras esta elección el Cabildo de la ciudad volvió a poner pega a la construcción, llamándose incluso a otro arquitecto para que hiciese otro diseño. Finalmente se manda las plantas a España para que decidiese el rey, y al final pues no decidió. La Habana se quedó sin catedral, y al final pues tuvo que adaptar la iglesia de los jesuitas en el siglo XVII, que es el siglo XVIII, que es la actual catedral. Por otra parte, el modelo de la Catedral de Jaén es más que probable que Juan de la Torre lo conociese a través de este trabajo que le he dicho que tiene en Sevilla, donde él en 1588 se le encarga la construcción de la portada de la iglesia del convento de las Clarisas de Santa María de Jesús. Pero en 1589 él traspasa la construcción a Alonso de Vandelvira, porque él se marcha de la ciudad. Él no dice a dónde, pero ya sabemos que donde se marcha es a Cuba. Y el contrato entre ambos está en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, y la firma, la del plano y la del contrato, pues coinciden, y sabemos que es la misma persona, porque el nombre común es bastante común. Pero la firma no, entonces nos permite decir que es la misma persona.
y de esa manera establecemos una conexión directa entre la Catedral de Jaén a través de Alonso de Vandelvira y los proyectos habaneros realizados por el cantero cántabro. La última catedral que les voy a explicar un poco aquí es la Catedral de Morelia, antigua Valladolid, y es una crónica, esta catedral es una crónica de cambios de sede, fidelidad a un proyecto arquitectónico, pero también de dos personas relacionadas con Jaén, Fray Marcos Ramírez de Prado y Juan de Ortega Montañés. En primer lugar debemos hablar de Fray Marcos Ramírez de Prado, el cual nació el 24 de abril de 1592 en la Villa de Madrid y fue miembro de una de las familias más importantes de comienzos del siglo XVII. Pues su padre era muy bien considerado en la corte hasta que dejó de serlo, porque se llevó lo que no era suyo, acabó en la cárcel. Pero él y su hermano se encargaron de restaurar el buen nombre de la familia él fue obispo de Chiapas primero, posteriormente obispo de la antigua Valladolid, de Morelia, y finalmente acabó siendo obispo de México. Su hermano Alonso fue canónigo aquí en la Catedral de Jaén y era agente del Cabildo en Madrid, en la corte. Y luego aparte su otro hermano, Lorenzo, fue caballero 24 de la ciudad de Jaén. O sea que su relación con Jaén venía estrecha y directa. Cuando él llegó a Morelia, a la antigua Valladolid, lo primero que hizo fue dar ornamentos para el culto divino, ya que no tenía. Sabemos que lo llevó con él porque deja constancia de ello, y tras su fallecimiento se quedan en la catedral, en la ya definitiva catedral. Además, después de su llegada, en 1658, el virrey Francisco Fernández de la Cueva, duque de Albuquerque, nombraba a un arquitecto, Vincenzo Barroquio Escayola, con un nombre muy gracioso, maestro mayor y aparejador de la fábrica de la nueva catedral, tras haber mandado se fabrique y haga la iglesia catedral nueva de la ciudad de Valladolid, provincia de Michoacán, y que se aderece la vieja. Escayola no sería el encargado de realizar la traza, sino que se le daría dada, como se deja constancia de ello, y él sería el encargado de llevarla a cabo. Esta planta se realizaría siguiendo los gustos del comitente principal, y en este caso, que sería el obispo Fray Marcos. La planta fue aprobada en 1660 y se comenzó rápidamente a construir. Además, gracias a la insistencia de Fray Marcos, que llegó a amenazar, entre comillas, al maestro mayor de que se diese prisa en construir, la catedral se terminó en apenas 85 años. Después él fue nombrado ya arzobispo de México y falleció allí. Y posteriormente ya en el siglo XVII tenemos a Juan de Ortega Montañés, que nació en 1627 en Siles, villa que en aquel momento pertenecía a la diócesis de Cartagena, la cual se encontraba en el Reino de Murcia. Él estudió en la Universidad de Alcalá de Henares y ocupó diversos puestos hasta que Carlos II lo nombró, lo propuso ante el Papa Clemente X como obispo de Durango en Nueva Vizcaya. Allí estuvo poco tiempo porque al poco de llegar le llegó un nuevo nombramiento como obispo de Guatemala. Gracias a él se llegó a la consagración de la Catedral de Antigua Guatemala, después la analizaremos un poco, y después fue nombrado obispo de Morelia, luego obispo de México, y lo más importante es que fue virrey de Nueva España en 2 ocasiones. Gracias a él y a los importantes cargos que ostentó, consiguió dar finalmente terminar la Catedral de Morelia. Y ahora, ya el último apartado del que voy a hablarle, que son los elementos arquitectónicos. Una de las cosas que más se ha discutido es el tema de la cronología de la Catedral de Jaén. Y aquí vamos a ver otra parte de estas que hemos relacionado directamente con personas, vamos a ver otra serie de los elementos en otras catedrales también, como la Catedral de México, la Catedral de Guadalajara, la de Bogotá y la de Oaxaca. En la parte inferior pueden ver las fechas que ocupó la construcción de la Catedral de Jaén, desde 1550 hasta 1801. Como puede apreciarse, a excepción de la Catedral de Oaxaca, todas comienzan su construcción a partir de la segunda mitad del 16. Y esto es así porque anteriormente se elevaban una catedral o varias realizadas en materiales perdurables, pobres, pero que cubrían las primeras necesidades del territorio. Entonces en muchas ocasiones se ha considerado, pues fundaban la ciudad en 1510, por poner un ejemplo, pues se construía la catedral, pero esa catedral no es la que hay hoy día. Tenemos que atenernos a las que hay hoy día, que se comienzan en la segunda mitad del siglo XVI. De esa manera, la erección de las definitivas se alinea con la construcción de la catedral jiennense. El inicio de la catedral oaxaqueña presenta un pequeño problema,
y es que no queda del todo claro si la catedral primitiva desapareció o es la actual, pero con cambios posteriores, porque mucha de la documentación se ha perdido y no vuelve a haber noticias hasta prácticamente 1642. También presentamos el caso de Bogotá, construida enteramente en el siglo XIX, pero con formas y técnicas renacentistas que nos hablan de una pervivencia del modelo más allá de los siglos XVI y XVII. Tal y como hemos puesto anteriormente, la catedral de Jaén tiene una planta de salón o Hallenkirche con 3 naves, cabecera plana y 6 tramos. El altar mayor, volvemos a repetir lo mismo, se encuentra separado de la capilla mayor y el coro se sitúa entre el cuarto y quinto tramo. Tiene capilla entre contrafuertes y a los lados de la cabecera se sitúa el sagrario a la izquierda y el bloque bandelviriano que contiene sacristía, sala capitular y panteón de canónigos a la derecha. La planta del aseo jiennense tiene unas medidas de 88,55 metros de longitud por 43,68 metros de anchura. Al modelo Hallenkirche con las naves a la misma altura responden también las catedrales de Mérida, Cuzco, Guadalajara y Bogotá. En cuanto a las dimensiones que podemos observar en esta diapositiva, sí encontramos diferencias, siendo la más similar, tal y como hemos dicho anteriormente, la catedral de Cuzco. En cuanto a la proporción, la catedral de Jaén tiene una proporción dupla, que es dividir el largo entre el ancho y obtener lo más cerca a 2, por eso lo tienen aquí. La otra proporción que hay es la sextiáltera, que es lo mismo, dividir la longitud entre la anchura y obtenerlo más cerca a 1,5 lo más cercano. Entonces, Jaén es una proporción dupla, algo que comparte con Mérida, Lima, Antigua y México. El resto no tiene o tiene una proporción sextiáltera. En otro orden de cosas, la catedral de Jaén tiene 6 tramos, como el proyecto para Catedral de La Habana y también la catedral de Guadalajara. Oaxaca tiene 10, Mérida y Antigua 7 y el resto 8. Lima también tenía ese número, pero fue modificada tras los terremotos en 1609 y actualmente tiene 9. En cuanto al altar mayor, todas menos Mérida tienden a la centralización y se crea un deambulatorio que es ortogonal. Y en la cabecera crea capillas de planta cuadrada. Lima lo tenía, pero tal y como hemos dicho, se cambió ya por completo en el siglo XIX. Todas tienen cabecera plana y 3 naves, aunque México tiene la cabecera poligonal, similar a la que tenía la Catedral de Sevilla antes de las reformas renacentistas. En cuanto al coro, todas, a excepción de Bogotá, tienen o han tenido el coro en la nave central. En cuanto al alzado, el de la Catedral de Jaén es el más complejo y nos permite ver la existencia de esos 6 tramos. En el segundo, cuarto y quinto hay capillas hornacinas dobles, mientras que en el primero y en la cabecera es capilla única. A las capillas se accede a través de arcos de medio punto, sobre los cuales se disponen los 27 balcones interiores, y sobre esto una cornisa simple. Sobre esto los vanos serlianos, a excepción del primer y último tramo, donde hay un hueco adintelado. El resto, pues la mayoría de alzados son muy simples, como pueden ver aquí en la Catedral de Mérida y la Catedral de Cuzco, que ni siquiera tiene cúpula porque no se atrevieron a alzarla por el tema de los terremotos. Y el único que presenta una complejidad similar, sin llegar a ser lo mismo que el de la Catedral de Jaén, es la Catedral de Puebla de los Ángeles, como pueden ver en esta diapositiva. En cuanto a los pilares, durante el Renacimiento los tratadistas dieron una gran importancia a la columna, destacando de entre todos ellos Sebastiano Serlio, quien dedicó el libro cuarto de arquitectura a las 5 maneras de edificar, que son toscano, jónico, corintio, compuesto. Por su parte, la tratadística española tampoco fue ajena a la importancia, siendo los mejores ejemplos el Tratado Anónimo de Arquitectura, del que ya les he citado, el libro de arquitectura de Hernán Ruiz II o las medidas del romano de Diego de Sagredo. Los pilares de la Catedral de Jaén son corintios, con un único diedro y medias columnas adosadas en cada uno de los lados. Están elevados sobre un pedestal cuadrado y reciben un trozo de entablamento sobre la columna para ganar altura. Esto es un perfeccionamiento y simplificación del modelo llevado a cabo por Diego de Siloé en la Catedral de Granada. En cuanto a las catedrales americanas, hubo una preferencia por los modelos serlianos y por tanto valdelvirianos. Esto se produjo porque fue el primer tratado en llegar a América, el de Serlio, pero principalmente porque en Europa estaba siendo también uno de los más empleados. En primer lugar, las catedrales de Puebla de los Ángeles, Ciudad de México y Guadalajara tienen pilares compuestos con medias columnas adosadas al pilar central. En los 3 casos son de orden toscano, tienen el fuste estriado, se elevan sobre un pequeño plinto y tienen un solo diedro.
Similar es la catedral de Oaxaca, pero en este caso el fuste es liso y la cornisa tiene mucho más vuelo. La Catedral de México no tiene entablamento para ganar altura y Guadalajara presenta formas cóncavas y convexas más cercanas al barroco, pero que no hablan de la pervivencia del modelo a pesar del paso de los años, aunque con adaptaciones. Otras catedrales como Lima, Morelia, Cuzco y Antigua presentan una modificación consistente en la sustitución de las medias columnas por pilastras y también, en este caso también hay un único diedro. En estas catedrales americanas se hizo así con pilastras porque se consideraba que podían resistir mucho mejor los terremotos. Bueno, la Catedral de Morelia es la única que cuenta con 3 diedros en lugar de 1. En Mérida y Bogotá se presentan columnas con fuste liso, que también, como hemos dicho anteriormente, pues que también la usó en las que más de Elvira, las parroquiales de Mancha Real y Rus, pero que él siempre prefirió el pilar compuesto. En cuanto a las bóvedas, uno de los tipos más usados fueron las bóvedas vaídas, ya que gozaron de gran aceptación entre los arquitectos y además los tratadistas. Recogen en sus manuscritos multitud de ejemplos. Algunos de estos fueron el libro de trazas de corte de piedra de Alonso de Vandelvira o el primer tomo de arquitectura de Philibert Delon. La Catedral de Jaén se cierra en su mayor parte con bóveda vaída, tal y como podemos ver en las naves que se cubren con 3 bóvedas vaídas de planta cuadrada y 2 vaídas de planta rectangular. En la primera sala del Panteón de Canónigos, la antesacristía y la antesala capitular. Sin embargo, encontramos otros tipos como la bóveda anular sobre el coro, la bóveda de cañón con luneto apuntado en la capilla mayor, extremos del transepto y pseudonartes de los pies, bóveda de cañón con casetón en las capillas nacinas, bóveda rebajada con luneto en cercha en la segunda sala del Panteón de Canónigos, etc. En cuanto a las catedrales americanas analizadas, en prácticamente todas hay bóveda vaída, como en Mérida, donde incluso el tipo construido, bóveda vaída con casetones, aparece en el libro de trazas de piedras de Alonso de Vandelvira. En otros, como las catedrales de Lima o Cuzco, se apostó por la crucería, pero fue una decisión más práctica que estilística, ya que se consideraba que soportaban mejor los terremotos, pero esto no es del todo cierto, pues en Oaxaca, cuando se cambiaron las cubiertas de madera por bóveda vaída, al ser más bajas que las de crucería, cuando hubo terremotos apenas sufrieron daño. En cuanto a las cubiertas exteriores, la Catedral de Jaén tiene tramos individualizados a 4 aguas, algo que supone una diferencia con muchas de las catedrales españolas e hispanoamericanas, que son aterrazadas. En este aterrazamiento americano intervienen las cuestiones climatológicas y eso hace que en el grupo de catedrales analizadas la única que tiene las cubiertas a 4 aguas sea la de Bogotá, pues es un territorio en el que las lluvias son bastante abundantes. En cuanto a los vanos, en la Catedral de Jaén encontramos principalmente vanos serlianos, pero también adintelado y óculo. En América, sin embargo, la preferencia es el vano adintelado, presente en Puebla, México, Lima y Oaxaca. La Catedral de Guadalajara presenta una modalidad de vano similar a lo empleado en la Catedral de Málaga y junto a la Puerta del Perdón en la Catedral de Granada. En cuanto a los materiales empleados, las catedrales de Jaén, Cuzco, Morelia, Antigua, Oaxaca y Mérida se construyeron con piedras de canteras cercanas a las ciudades. Sin embargo, en los casos de Cuzco y Mérida también se usaron piedras de los monumentos incas y mayas precedentes. Luego también se emplearon elementos propios o materiales propios de los territorios para aligerar la estructura, sobre todo en los sitios donde había terremotos, y en el caso de Mérida es la única, como pasa en Jaén, en el que no hay ninguna pintura, ni exterior ni interior. La fachada, como ya les he explicado antes, esta simetría especular que tiene la Catedral de Jaén y que vemos representada en prácticamente la totalidad de las catedrales que hemos analizado. Todas tienen 2 torres y esto es algo que se planteó por muchos casos también, que aquí en España no se llevó a término, aunque se planteaba, no se llevó en muchos casos, pero en América sí se llegó a hacer. Y nada, ya para finalizar, decirles que el modelo de la Catedral de Jaén fue un modelo que se fue fraguando a lo largo de los años y que en diferentes lugares para alcanzar la perfección en la Catedral de Jaén, y que luego, gracias a diferentes personajes, acabó en América, en diferentes catedrales, y donde no la vemos, no esperemos que veamos a lo mejor si la de La Habana se hubiese hecho habríamos visto una réplica prácticamente exacta, pero lo que vemos es que se adapta ese modelo allí al territorio americano, con lo cual ya pasaríamos de hablar de ese modo hispánico a hablar de un modo americano, pero que proviene de esa Catedral de Jaén con sus propias características, tanto del territorio como de decoración. Pues muchas gracias.
Bueno, Mercedes, pues muchísimas gracias y enhorabuena por tu magnífico y completísimo trabajo de tesis, que francamente yo creo que nos ha sobrepasado todo, pero lo que sí es cierto es que yo creo que Jaén nunca tuvo más influencia que en aquella época y en aquellos territorios, los virreinatos de ultramar, no solamente por su modelo arquitectónico de la catedral, sino también por la cantidad de personajes de la provincia, Úbeda, Baeza, etcétera, que tuvieron relevancia en el desarrollo arquitectónico de las catedrales de los virreinatos, sobre todo del Perú, de Nueva Granada y también de Nueva España, ¿no? Así es que la verdad es que ha sido muy interesante y bueno, pues abrimos ahora pues un periodo de debate, de preguntas, para que ustedes pues en fin, pregunten todo lo que consideren. Venga, pues por romper un poco el hielo, se dice que en gran medida la posibilidad de hacer la catedral de Jaén tal como la concibió Vandelvira y su proyección luego en los territorios de ultramar se debe en gran medida a la maqueta que dejó hecha Vandelvira, más que a los planos en sí, ¿no? Esto es así, esto es cierto, tan importante fue aquella maqueta. Sí, la maqueta de madera, como muchas veces nos ha explicado Pedro en clase, esas maquetas no son unas maquetas pequeñas como podemos pensar hoy día, de esas que tenemos aquí puestas en lo alto de la mesa, sino que eran maquetas que superaban el metro de altura y en las que les permitía, estaban con todo detalle hecho, lo que les permitía que las manejaban, era mucho uso la que les daban, entonces al final no se hacían con materiales que durasen en el tiempo y de tanto uso pues acababan desapareciendo, pero fue gracias a la maqueta a lo que se pudo seguir, en parte, una de las cosas por las que se pudo seguir el modelo de Andrés de Vandelvira. ¿Y por qué esa influencia tan enorme, prácticamente, en todo el Nuevo Mundo, de la Catedral de Jaén y no de otras catedrales de España, peninsulares, metropolitanas? No es que no haya de otras catedrales, sino simplemente que como les decía ahora al terminar, es que han sido diferentes características que han ido apareciendo, se han ido fraguando y al final han acabado apareciendo todas juntas y perfeccionándose en la Catedral de Jaén, pero por ejemplo no podemos, como decía Fran, fijarnos solo en que tenga cabecera plana o que porque cabecera plana podemos encontrarla en muchas, sino en cómo ese perfeccionamiento del modelo y cómo al final fue una obra de esa magnitud, con tanta gente, con tanta influencia como por ejemplo pues el cardenal Baltasar Moscoso, que lo promovía, pues lo que hacía que fuese un modelo conocido entre la gente. Muy bien. A ver, preguntas. Tenemos aquí entre nosotros a nuestro compañero Pedro Galera, también experto en muchas cosas de tipo arquitectónico y de arte, ¿no? Pero en la Catedral de Jaén también. Tenemos demasiados expertos, ¿no? En temas de arte. Pedro, díganos alguna cosa, venga. Ella la expuesto muy bien, además es su tesis, ¿no? Y como se ha demostrado, pues lo ha estudiado muy a fondo y se apoyaba en esos dos elementos. De una parte, lo que es la arquitectura en sí, los elementos que se van repitiendo, la forma, y luego también ese otro capítulo que era, yo creo que el más desconocido, ¿no? Que es el de los personajes que intervienen. Porque claro, que la Catedral de Jaén había sido la madre de la americana, le había dicho ya Angulo y otros historiadores importantes, ¿no? Pero lo habían hecho solamente desde la comparación formal, puramente formal. Ahora lo que este trabajo ha aportado es fundamentalmente que hay personas detrás y eso naturalmente justifica y redobla la importancia de la Catedral de Jaén en América. Grandinal. Yo creo que también una del éxito de la planta de la Catedral de Jaén es la modernidad, que era una planta que era muy moderna. No hay que olvidar que cuando se empieza a construir la Catedral de Jaén se está haciendo todavía la de Segovia y la de Salamanca, que se están haciendo todavía con un lenguaje gótico. Yo creo que esa modernidad de la planta de Jaén es lo que gusta mucho, porque no hay que olvidar que también hay un cierto, podríamos decir, esnovismo
entre comillas, un cierto snobismo artístico y estético de apoyarse y de apuntarse a lo que es realmente novedoso, que viene de Italia, que nos hace como más internacionales, que nos hace más imperiales también en esta época, frente a lo que ya se considera como algo superado, un lenguaje arquitectónico superado, que era el gótico. Entonces ahí también yo creo que ese sano esnovismo, quiero decir, ¿no? de apuntarse a lo novedoso, que en el caso del concreto de Jaén, pues algo novedoso que tiene mucha calidad y que lógicamente pues a través de esas personas, decía el conde de, lo digo porque yo lo he visto en el archivo de Villar-don Pardo, donde fui párroco, el don Fernando de Torres era conde de Villar-don Pardo y vivía en Jaén y bautizó a dos de sus hijos, están bautizados en la parroquia de Villar-don Pardo, están ahí en el libro de bautismo. Es decir, que existen esos mecenas y esos promotores eclesiásticos, algunos evidentemente, como tú has dicho, Juan de Palafox y Mendoza, el gran amigo del cardenal Moscoso, es muy importante, y luego pues también estos otros promotores, podríamos decir, laicos, como ese Fernando de Torres y Portugal. Y luego en el caso de Moscoso, perdón, hay un detalle muy significativo, y es que el cardenal Moscoso muere en 1665, el mismo día que Felipe IV, el 18 de septiembre, no lo puede enterrar, pues se mueren los dos el mismo día. O luego se diría, ¿qué hace esto aquí? Sí, porque cuando estaba el conde duque nos llevaba muy bien, porque el conde duque ya se encargaba de malmeterlo, por eso lo tuvimos aquí 26 años de obispo, afortunadamente. Pues aquí lo tenía castigado el conde duque. Cuando el conde duque cae ya en 1643 después de Rocroi, de la derrota de Rocroi, pues enseguida que queda todo el dedo libre, lo obligan a irse porque él no quería irse, un hombre que no hay nadie del ayuntamiento, bueno, que tenía que haber dos calles, una dedicada al cardenal Merino y otra Moscoso, que son los que han hecho posible que tengamos la catedral que tenemos, ¿no? Y su director espiritual y primer biógrafo, el padre Alonso de Andrada, un jesuita, publica 3 años más tarde, 1668, El espejo de Prenado, vida del cardenal Baltasar Moscoso. Y dice, cuando llega al cardenal en 1619, más o menos, dice el texto, sintió mucha lástima de ver iniciada una obra tan hermosa para una catedral nueva y no haber medios para seguirla. Y desde entonces empezó a pensar cómo sacar medios para continuar esa obra y lo consiguió. Cuando se viene de Roma, uno de los motivos que da siempre en las cartas es que la catedral dicen que tiene que continuarla, que tiene aquí el Santo Rostro, y tiene una catedral digna para estar. Cuando en 1630 Felipe IV manda a los cardenales españoles a ver si convencen a Urbano VIII para que apoye a los Augsburgos en la guerra de los 30 años, pues mientras el cardenal Borja se peleaba con Urbano VIII, pues Moscoso se dedicaba a hacerse amigo de los cardenales nepotes, sobre todo Francesco Barberini, del Papa, para sacar finalmente el breve de 8 de enero de 1635, que es el que permitía ya la continuación de la obra, aunque ya en el 34, como aparece en el libro de acta que está expuesto ahora en el Archivo Histórico Provincial, ya se contrata a Juan de Aranda, ya se habla de la financiación, en fin, todas esas cuestiones, ¿no? Y yo creo que es ese, digamos, ese prurito un poco de continuar una cosa que era novedosa, que era en cierto modo rompedora, podríamos decir, con respecto a lo que se hacía, lo que hace que se apueste por el modelo de la Catedral de Jaén y que luego ese modelo pues se exporte a América. Luego también bueno, y otros obispos también que se van, como tu paisano, Antonio Calderón, que también en la Catedral de Panamá él participa en la construcción de otros también, como Bernardino de Salazar y Fría, que hay muchos jienenses que, bueno, que están aquí en Jaén, que se van a América. Luego también tener en cuenta los intermedios que tenemos, como yo planteo que uno de los que hay que considerar como intermediario es Alonso de Vandervira, como difusor de la obra de su padre, por el libro de traza de corte de piedra, y luego por esas conexiones que tiene él también trabajando en Sevilla, como Juan de la Torre, que o también él está en contacto con arquitectos importantes de la época, como Hernán Ruiz II. O sea que hay que tener en cuenta también los eslabones, esos eslabones perdidos, que daría esa unión entre Jaén y América. Bueno, es importante esa cadena, y el propio Herrera. Sí, Juan de Herrera también.
porque la gran catedral última que se hace en España es la de Valladolid, y la de Valladolid, y esto ya se ocupó también Chueca, debe mucho al modelo jienense, ¿eh? Y bueno, en general además es que, como se ha visto, coincide el plano de la Catedral de Jaén y su alzado con lo que describe el anónimo de la Biblioteca Nacional. Y ese anónimo era de una persona que estaba muy vinculada con la corte, porque ese manuscrito era dedicado a Felipe II. Y Felipe II tenía el control absoluto sobre las construcciones de las catedrales en América. Pasaban, lo has dicho, que tenía que venir aquí a mostrarle los planos y él decidía, pues esto, de manera que ahí donde se acaba de completar el interés. Que como dice Chueca, por ejemplo, dice que la Catedral de Valladolid, como dice Pedro, ya sería como una vuelta de tuerca ya posterior, que presenta cosas, Herrera, que ya no son novedosas, lo que dice Chueca, sí, porque la Catedral de Jaén ya lo había hecho muchos años antes, o sea que sería como una evolución de la de Jaén. Sí. Pues yo expresar mi más sincera enhorabuena porque el trabajo es excelente, y a los que somos muy enamorados de la Santa Iglesia Catedral de Jaén, y de la que reclamamos que sea patrimonio de la humanidad por la UNESCO, que una de las claves era el que fuera un modelo y ejemplo en Sudamérica. Era uno de los puntos, creo, ¿no? Si no me corrigen, para que Jaén fuese designada patrimonio de la humanidad. Pero yo digo ahora una cosa: como esto es un foro de opinión y debate, quiero incluir un tema nuevo que nos ha tocado hoy. Pero estamos en un colegio de arquitectos, y esto que se va a hacer junto a la catedral, en la fachada sur, ¿qué les parece? ¿Esto quiere competir con la catedral? ¿O ahí debería de buscarse un elemento neutro para hacer un adecentamiento de un solar que lleva mucho tiempo, ¿no? No sé lo que opinarían aquí. A mí me gustaría conocer la opinión. Yo creo que competir con la catedral es complicado porque siempre van a salir perdiendo. Entonces, yo creo que cualquier cosa que hagan, cualquier cosa, nada va a estar a la altura de la catedral. Entonces, es complicado. ya, claro. Sí. Yo creo que, evidentemente, de esas cuatro objeciones que se hizo en el informe de ICOMOS, la que queda es pues, la zona de protección que se llama, ¿no? Esos 200 metros alrededor del monumento que pretende ser declarado Patrimonio Mundial, puesto que la cuestión de América está perfectamente contestada con la tesis de Mercedes y con las publicaciones que ha hecho la Catedral de Elvira de la Universidad, que dirige Pedro, la Catedral de Jaén Examen, los 2 simposios internacionales, etcétera. La cuestión de las cubiertas, de la detección de humo está resuelto. La continuidad del proyecto vandelviriano, es decir, ninguna catedral, el arquitecto que inició una catedral sabía perfectamente que no la terminaba. O sea, eso de que no lo que hizo Vandelvira, lo que empezó Vandelvira, Antonio Ortega Suca demostró en su tesis doctoral publicada por este colegio, la Catedral de Jaén, un título muy significativo, Unidad en el Tiempo, que hay 16 constantes arquitectónicas en la parte sureste que hace Vandelvira que se mantienen en el resto de la construcción. Que hay variaciones, que sí, que hay una barroquización de la bóveda, pero siguen siendo vaídas. Que cogemos el crucero sur, que se termina en 1564, y cogemos el crucero norte, que se hace en 1642, y son, excepto los relieves, que hay una evolución estilística, no son, digamos, de un purismo renacentista, los del sur, con los relieves de Luis de Aguilar, la escultura de Luis de Aguilar, y luego la de Alonso de Mena en el norte, que ya están muy influidos por grabados flamencos, pero los demás es exactamente lo mismo, las serlianas, todo exactamente igual, ¿no? Y el mismo detalle de Juan de Aranda Salazar de mantener en el exterior esa especie de cornisa que recorría la zona de que luego llega Ventura Rodríguez y se la carga en el Sagrario, no quiere hipotecas de nadie, ¿no? Pero es decir que eso está contestado, pero evidentemente el entorno necesita todavía, se ha hecho, pero necesita, y yo creo que es un intento de solucionar, porque evidentemente a mí no se me olvidará, recordará Pedro cuando vino el francés famoso, aquel de le falta memoria, pues se asoma allí a la logia y ve la calva esa, y dice,
¿Ha habido aquí una guerra? ¿Ha habido aquí una guerra? No, ha habido. Yo lo que pasa es que uno se tiene que callar, pero esto por decir, esto de cuando vinieron los franceses. Es lo que te da ganas de. Yo le decía esta mañana a los alumnos de la universidad, hablando de otro invento que singulariza la catedral del cardenal Moscoso, que se trae y crea el Archivo General de Papeles del Obispado, que mantiene la memoria, no solamente el archivo de la catedral, sino en toda la diócesis, desde el siglo XIII hasta por lo que respecta al Cabildo, hasta nuestros días, ¿no? Yo le decía, digo, ya sabéis que dicen en archivística que el principio de concentración de archivos es un principio napoleónico. No, el principio napoleónico es el principio del saqueo, la destrucción, el robo. Eso es lo napoleónico, ¿no? Pero no de concentración. Entonces yo creo que es un intento de acomodar en esos pasos que son necesarios y que pues ya veremos si alguna vez llegan a buen fin. Muy buena intervención. ¿Alguna más? ¿Sí? Bueno, enhorabuena en primer lugar. Luego decir que he tenido oportunidad de visitar la mayoría de las SEO aquí expuestas. La pregunta un poco más técnica, en el sentido de que he podido visitarlas también con historiadores, mientras en Jaén, por ejemplo, se buscaba ganar altitud, por ejemplo, con el entablamento. Allí pues parecía que había una excusa, justificación técnica sobre, estamos hablando de que casi todas están situadas en zonas tropicales, subtropicales, y los problemas de cimentación que había. Entonces puede considerarse que el parentesco en planta ha quedado más que manifiesto en la parte ornamental, pero en el alzado precisamente pudo ser esa una de las limitaciones. Sí, ese era principalmente el problema, porque te encuentras con que Lima tenía terremotos cada 5 minutos. Cuzco también tenía terremotos, menos intensidad que Lima, pero también, lo cual impide hacer, por ejemplo, lo que he dicho antes, la cúpula. En México está elevado sobre una laguna. Es que México tiene terreno pantanoso, que es la ciudad, en México es la ciudad que más se hunde del mundo, no es Venecia. Entonces eso les impedía hacerlo exactamente igual. De hecho, en Ciudad de México, primero ellos lo que quieren hacer es una catedral de 7 naves. Ellos quieren hacer una catedral que fuese más grande que la de Sevilla, porque era la catedral con la que competían. Cuando se ponen mano a la obra dicen, no. Dice, hay una carta del obispo, no me acuerdo qué obispo era de aquel momento, diciendo que mejor van a hacer otra más pequeña porque es que aquello no se puede. Entonces, porque hay problemas en el terreno, entonces era muy difícil ganar más altura o hacer las cosas exactamente igual, por eso. De todo modo hay alguna, la de Puebla de Los Ángeles, sí, es la única como he dicho, que el alzado puede, entre comillas, competir en complejidad con el de Jaén, es la única. Pero de todos modos la de México, fíjate, como dicen los mexicanos, en el sismo del 17, lo añadido posteriormente, que es el sagrario, sufrió y la catedral no sufrió. O sea, que señal de que estaba bastante bien hecha. Si estando juntos pegados, el que es un añadido, está ya terminando la restauración, está bastante dañado, y sin embargo la catedral no se mantiene. Anastasio. Bueno, muchas gracias por la ingente cantidad de datos que nos has presentado y por mostrarnos la analogía, las similitudes de todas estas catedrales. Y yo quería ir un poquito más allá y que te mojes un poquito. ¿Qué ha sido lo que te ha faltado o que te hubiera gustado llegar a poder demostrar o encontrar y que puede merecer la pena seguir investigando en esa línea más adelante? Sí, yo sigo investigando. Esto, la tesis no el final, la tesis es el principio siempre. Entonces, muchas de las catedrales que yo ahora, por ejemplo, en el análisis arquitectónico he puesto, me queda ahí un poco más allá. Me queda seguir a encontrar más personajes también que estén relacionados con Jaén. Y hombre, por supuesto, a mí me habría encantado encontrar el documento que dijese la construimos exactamente igual que la de Jaén. Eso habría sido perfecto, pero no, pues, ojalá. Pero yo sigo investigando y sigo profundizando y sigo otras nuevas catedrales investigándolas y a ver si aparecen más cosas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces, muchas gracias a ambos. Mercedes, Fran, un placer teneros con nosotros, y ahora os voy a dar una breve información
Como sabéis, el foro desde hace algún tiempo se planteó el hacer algunas actividades complementarias de tipo cultural, donde especialmente se trata de poner en valor lugares bueno, temas de interés, de especial interés o especialmente desconocidos, no solamente de la capital, sino también de nuestra provincia. Estuvimos visitando la Junta Directiva en el primer trimestre o en el último del año pasado el taller de nuestro amigo y socio Paco Carrillo, que fue muy interesante porque nadie sabíamos cómo se hacía un grabado y la calidad con la que él lo hace. Posteriormente estuvimos visitando en el trimestre pasado la entraña del Museo Íbero, que francamente fue muy interesante también la visita, una visita que prácticamente no está abierta al público y que se hizo para nosotros y que nos permitió conocer en profundidad pues lo que es el museo y lo que va a ser ya muy próximamente, ¿no? Y vamos a hacer una excursión, vamos a hacer una escapada el día 29, sábado 29 de marzo, vamos a hacer una escapada, una excursión de ir y venir en el día a Porcuna, porque en Porcuna tenemos especial interés por conocer algo que se ha puesto en valor últimamente, ¿no? Que son las cisternas de la Calderona. Las cisternas de la Calderona, cisternas romanas, también la obra ya terminada de las Reales Carnicerías en la Torre de Guadil, y también visitaremos las únicas obras de tipo sacro del afamado pintor cordobés Julio Romero de Torres, que están en la iglesia parroquial. Y por último, pues el museo romano íbero, ¿no? Es una visita interesantísima, nos va a recibir el alcalde, al grupo que vayamos del foro, y vamos a tener una visita guiada y luego comeremos todos juntos en un conocido restaurante de allí. Y este viaje para los socios es gratis, únicamente lo que cueste el almuerzo, que esperemos que oscile entre los 25 y 30 euros como máximo. Y para los amigos que quieran sumarse o familiares que quieran sumarse, que estamos encantados, pues lo único que tendrán que hacer es abonar su comida y luego un complemento de 10 euros por el tema del autobús. Entonces creo que es un viaje muy bonito, muy interesante desde el punto de vista cultural, para conocer una parte de nuestra provincia, que en fin, desconocida por la mayoría de la gente. No iremos a ver la Casa de Piedra porque eso lo hemos visto ya todos y no tiene tampoco ya verla por segunda vez, no tiene tampoco mayor interés, pero sí lo otro que yo he dicho. Entonces les animo a que ustedes se apunten, que participen en este tipo de actividades para que podamos darle continuidad. Y ahora Pilar tiene un folio donde el que quiera pues ya puede ir apuntándose, pero también lo pueden hacer ustedes antes del día 25 a través de nuestro correo electrónico de info@forogen.org, o bien diciéndolo a cualquiera de las juntas directivas, ¿no? Es decir, que es muy sencillo. Y bueno, cada socio puede llevar un acompañante, como siempre, sin ningún problema, y luego los amigos o familiares que quieran asistir, pues también lo pueden hacer en las condiciones que yo le he dicho. Lo único que tendrían que abonar suplementariamente sería un pequeño coste de autobús y ya está, ¿no? Así es que les animo a ustedes a que participen, porque aparte del interés de la visita, es también pues para poder darle continuidad del foro a este tipo de actividades. Queremos conocer el tejido industrial y el tejido empresarial también de la provincia. Visitaremos algunas almazaras cuando llegue la época y no descartamos hacer alguna cata de aceite o algún cortador de jamón o algún cantador de flamenco. Paco, eso está muy bien. Queremos visitar también en Úbeda la Sinagoga del Agua y el Palacio Vera de los Cobos, que también es de reciente aparición en el mundo cultural de la provincia. En fin, sitios y lugares conocidos de nuestra provincia que merece la pena conocer, y que el foro sea también un instrumento para divulgar los valores culturales, empresariales, económicos, artesanales de nuestra provincia. Yo les animo a que se apunten, ¿de acuerdo? Y ya por último, y esta vez no se me va a olvidar,
aparte de agradecerle a ustedes la asistencia, porque sin nuestros socios y sin los que nos acompañáis no tendría sentido nada, pues le vamos a entregar a nuestros dos invitados un obsequio, como siempre, esta vez no se nos va a olvidar, que es, pues bueno, nunca mejor dicho, nuestra imagen de la catedral, ¿eh? Es un grabado de serie limitada hecha por nuestro artesano, socio y amigo Paco Carrillo, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias y ahora sí nos vamos a ir a la Breuí a tomarnos un aperitivo y una cervecilla, ¿vale?